Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Este programa es sumamente importante porque va a describir el propósito de la Biblia y eso es sumamente importante. La Biblia contiene muchos elementos que son de primera calidad. Por ejemplo, contiene ciencia, pero no es un libro científico. No está hecho para eso, no fue diseñado para eso. La Biblia trae muy buena instrucción sobre economía, por ejemplo. Los que se rijan por estos principios, automáticamente la prosperidad viene, pero no fue diseñado para eso. Tiene un propósito mucho más profundo todavía. Y así podríamos extendernos como salud, familia, que no cabe duda que este libro es insuperable en cuanto a las instrucciones para la familia o la salud. La Biblia solo tiene un propósito: mostrar un problema y a la vez enseñar la solución a ese problema. La palabra de Dios fue diseñado para eso. Y en un programa tan corto como este, el problema simplemente se llama pecado. Si pasáramos una encuesta para entender lo que es pecado, usted vería la cantidad de definiciones que encuentra este problema. Pero son cantidades, tantas como iglesias hay. Ahora, la palabra de Dios me enseña lo que es pecado. Pero lo asombroso es que no me enseña el problema que afecta al ser humano, sino también me señala la solución. Y esto es lo importante. En este primer programa, la solución, mostrándolo en forma general, se ve en su manera más hermosa, más bella en el santuario. El santuario es un invento de Dios, es un diseño de Dios para solucionar el tremendo problema del pecado. Así que usted ya tiene en mente el propósito de la Biblia. Número 1, describir un problema que se llama pecado. Y número 2, enseñar, señalar la solución a ese problema, que es una idea de la deidad, llamado o expresado en 3 departamentos que tiene el santuario en sí mismo. Vayamos a la palabra de Dios directo. En el libro de Romanos, un gran hebreo, porque Pablo era hebreo y él escribió la carta a los romanos, y creo que es muy bueno resaltar esto, es escrito a Roma, a los romanos. Él expresa en el capítulo 3 de la epístola a los romanos que vivían en Roma. ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque en algún programa futuro veremos que hubo un cambio de esta definición en ese lugar. Y dice Romanos capítulo 3 y versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, sino por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo es un tesoro. Está hablando de obra de la ley y de pecado. Pero note cada palabra que el Espíritu Santo inspiró al gran Pablo. Por las obras de la ley. No está hablando que el problema es la ley, sino las obras. Y luego dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted avanza un poquito más en esta misma epístola a los Romanos capítulo 7 y versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y estoy citando 2 versículos del Nuevo Testamento para que usted no pueda decir, es que son versículos del Antiguo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Para quitar
algunas enseñanzas que señala, eso fue para los judíos, o eso fue clavado en la cruz, o pertenece al Antiguo Testamento. Y el versículo eje central está en un hombre que conoció a Cristo personalmente. Fue llamado el apóstol amado. Fue el último de los apóstoles que murió. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo número 4. Dice ahí literalmente la palabra de Dios. Todo aquel, genérico, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está definido. Y no estoy tomando esta definición de un gran teólogo. No la estoy sacando de una iglesia. Esta definición no viene de un pensamiento de concilio o de una reunión de junta de iglesia. Viene de la palabra de Dios. Y si usted cree la Biblia, y estoy leyendo el Nuevo Testamento, es precioso el pensamiento. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué es la ley? Esta es una pregunta natural que debe hacerse. ¿Qué es la ley para que defina el pecado? ¿Qué es? No es simplemente palabras o un no, 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 no. ¿Qué es la ley para que defina el tremendo problema cósmico? Usando el Nuevo Testamento, yo le invito para que busque conmigo el capítulo 22 del libro de San Mateo. Y leemos el versículo 35 en adelante. Búsquelo. No me crea, crea lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley es una expresión de lo que Dios es. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Usted puede anotarlo y buscarlo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Dice que Dios es amor. Y ahora encuentro que Cristo mismo explica que la ley se puede resumir en dos sentencias. Amar a Dios sobre todo, y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. No es que Dios esté sustituyendo los 10 en 2, sino lo está resumiendo. Lo pruebo. Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios, siguiendo el pensamiento del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios ahí a partir del versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley? Lea el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en la Torá, en el Antiguo Testamento. Usted lo puede buscar. Amar a Dios sobre todas las cosas es la Shema. Es de Deuteronomio 6:4. Amar al prójimo como a sí mismo está en Deuteronomio 18. Dios no está cambiando los 10 en 2. Está recordando la enseñanza de la Torá. Y aquí Pablo lo especifica. Amar a tu prójimo como a ti mismo incluye los 6 mandamientos de la tabla del Decálogo. En resumen, Dios es amor y su ley es un reflejo de lo que es Dios.
Por eso es que la ley se divide en amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo, los siguientes 6 mandamientos. ¿Qué es pecado ahora? Es transgresión de la ley. Pero que la ley es el reflejo de lo que Dios es. Cuando violamos la ley, simplemente estamos tocando a Dios. Lo pruebo con la palabra de Dios. Vaya conmigo a Salmos, capítulo número 51, en ese extraordinario capítulo de la confesión del rey David. Y dice en el versículo 4, que es el que me interesa, contra ti solo he pecado. Pecado no es tocar a la iglesia, no es tocar a un líder. Mire lo que le voy a decir, ni siquiera es tocar a quien ofendí robándole, ni siquiera él, es tocar a Dios. ¿Y por qué es esto así? Porque hemos entendido que la ley es el reflejo de lo que es Dios. Esto va mucho más allá. Por eso es que cuando José en Egipto enfrentó la tentación para pecar, él dejó expresado esta sentencia muy clara. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Voy a llegar a un punto muy interesante. Dice Pablo, todos hemos pecado. Y lo expresa bien en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos. Por eso Cristo lo dijo en la sentencia, en el enfrentamiento con una mujer que encontraron en pleno adulterio, y él escribe y luego levanta la vista y dice, el que no haya pecado lance la primera piedra. El hecho de que usted estudie, el hecho de que alguien esté grabando, el hecho de que alguien esté hablando, todos hemos pecado. Todos. Todos hemos tocado a Dios entonces. Nuestro problema es con Dios, no es con la iglesia. Por favor, esto es muy importante. No es con reglamento de una institución, es con Dios, porque la ley es de Él. Si la humanidad entera entendiera que cuando se peca se toca a Dios, tendríamos temor de hacerlo. Ahora, antes de finalizar esta primera parte e ir a un corte, quiero decirle que aunque usted lo entienda, no tiene poder para dejar de pecar. Eso vendrá en la solución. No puede. No podemos hacerlo. Nuestra naturaleza, cuando entró para asociarnos con Satanás en el problema del pecado, quedó debilitada. Por nosotros mismos no podemos ahora. Es imposible. Usted tiene problema con Dios. Yo tengo problema con Dios, porque pecar es tocar a Dios. Volveremos en nuestro siguiente programa haciendo un corte ahora para entrar a considerar un poquito la solución, porque la solución debe de venir de Dios, porque el problema es con Dios. Pero quiero cerrar este bloque antes de hacer un corte con el Salmos número 19, y quisiera que no olvidara este versículo, Salmo 19, 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta. Querido amigo, solo algo perfecto puede definir el problema pecado. Yo no lo puedo definir porque estoy en el mismo problema. Solo algo perfecto. Y Salmo dice que la ley de Jehová es perfecta porque es la expresión de su voluntad. Solo algo perfecto puede definir el problema. Y solo algo perfecto podrá solucionarlo. Volvemos.
Gracias por estar con nosotros. En un par de minutos, pecado es transgresión de la ley. No porque lo diga yo, eso no importa. Es porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué lo define la ley? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios es amor y su ley es amor. Por eso es que pecar es tocar a Dios. No es tocar a un líder, a una iglesia. Eso es pecado bíblicamente. Y lo define algo perfecto, Salmo 19:7. A esta altura conviene levantar dos preguntas. ¿Cómo se originó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Y con quién se originó? Quisiera volver a repetir estas preguntas. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Con quién se originó el pecado? ¿Y dónde? Bendito sea Dios que la Biblia no lo deja así a oscuras o un poquito indefinido. Si usted va conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, en la figura de un rey de Tiro, empieza a hablar de Luzbel, el hombre o la criatura, mejor dicho, más perfecta que alguna vez se ha creado, dice en el versículo número 12, Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. Sigue hablando. Todo estaba preparado para ti en el día de tu creación. Oh, y esto es muy importante, Él es una criatura. Por más que sea el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, es una criatura. Versículo 14, Ezequiel 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Escuche la palabra de nuevo, querubín grande. Le voy a dar un versículo que sería interesante que lo anote o lo busque. Isaías 37:16. Vamos a regresar después a Ezequiel. Isaías 37:16. Va a ser fundamental este versículo. Dice la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Si Luzbel fue un querubín grande, protector, otras versiones dice ungido, querubín, él tuvo el privilegio de estar donde está el trono de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Encontramos dos respuestas. El pecado comenzó con el ángel querubín protector que estaba en la presencia de Dios. Con él comenzó, él originó. ¿En dónde se originó? En el cielo. ¿En qué lugar? Donde Dios mora. Que será bien explicado en un siguiente programa. O sea, en el santuario, donde Dios habita. Pero vamos en busca de más información. Isaías capítulo 14. Y leo el versículo número 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y revisemos qué era lo que él quería. Número 1, subir al cielo, su deseo. Sigue diciendo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
Y en el monte del testimonio, es decir, en el santuario, en el lugar santísimo, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y aquí viene su último deseo, seré semejante al Altísimo. Quiso ser Dios, pues. Voy a repetir los deseos de él: subir al cielo, levantar su trono, sentarse a los lados del norte, subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado consistió en querer ser Dios. Y la ley de Dios lo prohíbe porque es el que define el problema. Él codició, que es el último de los mandamientos, y violó también el primer mandamiento que dice: no puede haber otro Dios. No es que Dios no quiera, es que no se puede. Dios no tiene comienzo, no tiene fin, no tiene principio. Y leímos que Luzbel fue creado. Respondamos de nuevo a las preguntas. ¿Quién originó el pecado? Luzbel, un querubín que estaba en la misma presencia de Dios. Quiso ser Dios. Para lograr esto había que modificar la ley de Dios, que prohíbe en su primer mandamiento que haya otro Dios. Es que él quiso ser la adoración. Él, lo único que le faltaba en el cielo era que fuera adorado como Dios. Y eso no se puede. El pecado comenzó con Luzbel en el cielo, en el santuario. Y ya Romanos dice que en el cielo se ha trasladado para acá. No hay ninguna duda en cuanto a esto. No podríamos dejar este programa porque quedaría inconcluso, sino que pensáramos en una solución. Como el pecado es contra la ley de Dios y es tocar a Dios, de una manera simple, la solución tiene que venir de Dios porque el problema es con Dios. Cuando Luzbel crió el pecado, quiso encerrar a Dios, él dijo estas dos cosas: yo conozco a Dios, es un Dios justo, y como es un Dios justo, no puede perdonar. Este pensamiento es clave, porque cuando hizo pecar a nuestros primeros padres, quiso encerrar a Dios. Él razonó de la siguiente manera: si Dios perdona a Adán y Eva, si los perdona, no cumple su palabra. Y si les aplica la justicia, lo iba a acusar de que Dios no es capaz de perdonar. Cualquier decisión que la deidad fuera a tomar, estaba encerrado. ¿Qué haría Dios? ¿Qué iba a hacer? Por eso es que cuando nuestros primeros padres pecaron, transgredieron también la ley de Dios. Veamos, eso está en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos. Capítulo 3. Ahora vamos a la tierra. Dice el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta. Y la serpiente está hablando del diablo. Eso está en Apocalipsis 12, versículos 6 y 7. Y dice que era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quería un diálogo. Y lo hizo mintiendo, dice, de todo árbol. Y Dios le había prohibido de uno nada más. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entrampó a nuestros primeros padres donde él cayó en el cielo porque él quiso ser Dios. A nuestros primeros padres no les faltaba nada. Le ofreció la divinidad en el mismo punto. Donde él cayó, ahí lo tocó. Por eso es que violó la ley. Los profetas menores lo explican.
que violaron la ley de Dios. Y ahora Dios tenía un problema. Había que ser un Dios justo. Él les dijo claramente en el capítulo número 2 y versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenía que cumplir su palabra. Tenía que hacerlo. El universo estaba a la expectativa. ¿Qué iba a hacer Dios? Y aquí viene lo sorprendente. Y quisiera que esto no lo olvidara, querido oyente. El pecado, cuando comenzó con Luzbel, comenzó mucho, pero mucho antes que la tierra fuese formada. Pero escúcheme bien. Pero la solución a este dilema entre perdonar y cumplir la justicia se creó mucho, mucho tiempo antes de que Lucifer llegara a pecar. Antes de que él se rebelara con Dios, él no sabía esto. Jamás se imaginó. Daré muchos versículos en el siguiente programa donde Pablo explica que el evangelio o la buena nueva que recibió nuestros primeros padres era una revelación del secreto que estuvo escondido en las edades de Dios. Jamás en una mente prodigiosa como la de Lucifer, jamás en una mente perfecta pasó de que Dios tenía una solución. Jamás había sido revelado los ángeles. Nunca. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios descendió para dar la buena nueva. Y esto se llama evangelio. Así que el evangelio no es de ahora. Para darle la buena nueva de que había un plan. Y ese plan es el que se verá totalmente en las figuras del santuario. Porque Moisés recibió la instrucción de construir un santuario, cosa que Salomón lo hizo más grande, después Herodes, pero era una copia del santuario del cielo. Jamás en ningún ángel, jamás en la mente de un querubín pasó de que Dios tenía un plan. Y ese plan era tan perfecto como es la misma ley. Y esa ley que fue violentada en el cielo, lo veremos, estará en el lugar santísimo. Querido oyente, usted no puede perderse nuestro siguiente programa, porque entraremos directo a la solución en el santuario. Si algo debemos de estudiar y aprender es la solución al problema del pecado centrado en Cristo en toda la Biblia. Yo le invito para que no se pierda nuestro siguiente programa.